Hola chicos, ¿cómo va? Bueno, vamos a empezar la segunda unidad, ¿sí? En la primera unidad nosotros estuvimos trabajando con el periodo fines del siglo XIX, 1870, 1880, 1919, porque es el final de la Primera Guerra, ¿sí? Vimos la previa a la Primera Guerra, Segunda Revolución Industrial, imperialismo, paz armada, que es como el antecedente en donde se empiezan a armar a raíz de la competencia imperial los bloques, ¿sí? De Inglaterra, Francia, en contra de los imperios otomano y austrohúngaro, que después van a entrar en la Primera Guerra. Y después vimos las etapas de la guerra y sus consecuencias, como por ejemplo que no existan más esos imperios, el otomano y el austrohúngaro. Y en el medio también vimos sucesos que estaban de alguna manera vinculados con la Primera Guerra y que sucedieron en ese contexto, como el genocidio armenio y la Revolución Rusa, ¿sí? Ahora nos vamos a dedicar especialmente a América Latina, ¿sí? Y a nuestro territorio, Argentina, ¿sí? Que para 1880 ya es un estado consolidado, ya es Argentina. De hecho, algo que va a suceder es que a partir de 1880 se va a empezar a ocupar el territorio de la Patagonia, que en este momento, durante toda la época colonial y después de la Guerra de la Independencia, era territorio indígena, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver tres cosas. La sociedad en este periodo, entre 1880 y 1930, la economía y la política. Esos tres elementos, vamos a ver cómo eran en este periodo, en este contexto, ¿sí? A nosotros nos quedan más o menos 3 clases hasta hasta el receso escolar, hasta las vacaciones de invierno. Seguramente hasta el receso va a seguir la suspensión de clases presenciales y como nosotros venimos dando, en realidad nos queda un mes hasta el receso, pero como nosotros venimos teniendo, yo les vengo armando clases una semana sí y una no para darles tiempo para hacer actividades y para ver los videos explicativos. Más o menos nos quedan 3, o sea que vamos a poder ver estos 3 elementos, ¿sí? Pero no vamos a terminar la unidad. ¿Por qué? Porque la unidad, este periodo lo vamos a dividir en 2. Entonces después vamos a ver las mismas 3 cosas, pero de la subdivisión que ahora les voy a explicar cuál es, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo importante de la sociedad en esta época, especialmente de la sociedad porteña, de la sociedad de Buenos Aires, pero también de otras grandes ciudades del interior, de las provincias que no sean Buenos Aires, como por ejemplo en Córdoba o en Rosario, la segunda ciudad importante de Santa Fe, ¿sí? En donde se van a ver muchos cambios producidos a partir de esto, de las grandes oleadas inmigratorias. Hablamos de oleadas porque los inmigrantes que llegan de Europa son muchos, como les decía, en su mayoría son europeos, pero vienen de otros lugares. Por ejemplo, hay una gran comunidad sirio-libanesa, ¿sí? Que viene de la zona de Siria y del Líbano, especialmente en Buenos Aires, pero también en algunas provincias de Cuyo, como en La Rioja, ¿sí? Pero en su mayoría son inmigrantes europeos, principalmente de Italia y de España, pero también de otros países europeos, de Francia, de Alemania, ¿sí? De algunos países que forman Gran Bretaña, como de Escocia, de Gales, ¿sí? De Suiza. Va a haber inmigrantes de diferentes lugares que van a llegar a Buenos Aires y que se van a distribuir, como les decía, en muchos lugares del país. En la mayoría van a quedar en Buenos Aires y van a pasar a formar parte. Algunos se van a instalar en la campaña, en los alrededores de la ciudad, y van a pasar a ser campesinos, pero en su mayoría van a ser parte de los sectores populares, de la plebe, de los sectores más pobres, de los trabajadores urbanos de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Y muchos se van a instalar, como les decía, en otras provincias y van a formar, inclusive, por ejemplo, en Santa Fe, van a formar, o en Entre Ríos, van a formar colonias de campesinos. El gobierno les va a dar tierras y allí van a formar comunidades que se van a dedicar a la producción agrícola ganadera, ¿sí? Bien, en Buenos Aires, ¿sí?
llegada masiva de inmigrantes va a provocar un cambio total de la sociedad. Hasta ese momento la sociedad estaba marcada masivamente por lo español, desde los 300 años de la fundación de Buenos Aires, de la colonia, y los grupos que no eran españoles ni descendientes de españoles criollos, eran grupos que de alguna u otra forma tenían que ver con ellos, excepto, por supuesto, los grupos originarios, los indígenas, pero el resto eran estos grupos eran grupos sociales producto del mestizaje, de la mezcla, ¿sí? Y también teníamos y tenemos un componente importante de afrodescendientes, de los descendientes de los africanos que llegaron esclavizados, ¿sí? Durante toda la época colonial. E inclusive después de la época colonial, porque hasta 1812, 1813 siguieron llegando esclavizados. Entonces, esas oleadas inmigrantes van a producir una sociedad multicultural, ¿sí? Una sociedad donde se van a hablar múltiples idiomas, donde se va a ver la influencia de la cultura española, italiana, rusa, alemana, desde la comida hasta la música, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, el surgimiento en el siglo XX y muy fuertemente en la década del 30, del 20 y del 30, del tango, ¿sí? Que es una música que es también mestiza, es producto de esa mezcla, ¿no? El bandoneón alemán, la guitarra española, bueno, va a tener que ver un poco con esa multiculturalidad que caracteriza a la sociedad porteña, ¿sí? Y cuyo emblema es el conventillo, porque es el lugar, los inmigrantes llegaban, hacían sus trámites de llegada en el puerto, donde muchas veces en la inscripción se producían ahí cambios que daban lugar a apellidos nuevos, porque el que escribía el apellido como lo entendía, ¿sí? Pasaban algunos días en el Hotel de Inmigrantes, que hoy es un museo. Yo después les voy a poner un link para que puedan ver ese museo. Y ahí se distribuían según cuál era su proyecto, según si venían a participar de colonias agrícolas, como les decía, en Santa Fe, Entre Ríos, en Córdoba, o si venían a instalarse a Buenos Aires. Si venían a instalarse a Buenos Aires o en los alrededores de Buenos Aires, en general lo hacían en conventillos, que eran grandes casas comunitarias, ¿sí? Muy precarias, donde se compartía el baño, ¿sí? Y pagaban un alquiler. De hecho, a principios del siglo XX, en 1907, va a haber una huelga que se la va a conocer como la huelga de las escobas, porque las mujeres corrían a escobazos, ahí las mujeres fueron muy protagonistas, corrían a escobazos a las fuerzas represivas o a los propietarios que venían, que iban a los conventillos a intentar cobrar el alquiler, porque la huelga tuvo que ver con que, como los alquileres eran abusivos, eran muy altos para las condiciones precarias en las que se vivían, se organizaron los inquilinos para dejar de pagarlos. Así que las condiciones de vida eran bastante precarias, ¿sí? Y como les decía, especialmente ya en el siglo XX, en 1910 sobre todo, ¿sí? Empieza a haber en Buenos Aires mucha obra pública. Buenos Aires empieza a modernizarse, ¿sí? Es lo que conocemos como la Sociedad del Centenario, porque en 1910 se cumplió el primer centenario de la independencia, y Buenos Aires hace muchas obras para ese festejo. Por ejemplo, se abre la Avenida de Mayo, se construye el primer subte, se extiende la línea ferroviaria, se extiende los servicios de electricidad, que eran
novedosos para la época en todo el mundo, y muchos de estos inmigrantes que vienen a Buenos Aires vienen a trabajar en esas obras. Viven aquí en estos conventillos y trabajan en ese tipo de tareas, ¿sí? Y como les decía, no solo las condiciones de vida en los conventillos eran precarias, sino que también eran precarias las condiciones laborales, ¿sí? No se reconocía ningún tipo de derecho, las jornadas eran largas, jornadas de 10, 12 horas, a veces en condiciones insalubres, los sueldos eran mínimos, ¿sí? Y muchos de estos inmigrantes vienen ya de Europa con la influencia del socialismo, el comunismo y el anarquismo, que ya vamos a ver cuáles eran las diferencias entre ellos cuando hablemos aquí de la política, pero lo importante es que los tres tienen algo en común: critican esas condiciones de vida que se le imponen a los trabajadores y los quieren transformar. Así que muchos de estos trabajadores van a organizar los primeros gremios, los primeros sindicatos, y van a protestar contra estas condiciones de vida y de trabajo, van a organizar las primeras huelgas y van a ser fuertemente reprimidos en esta sociedad por los gobiernos de la época. E inclusive en 1902 va a haber una ley de inmigración que va a hacer que cualquier inmigrante que llegara y participara de este tipo de protestas y de organizaciones fuera expulsado y regresado a su país. O sea que es una sociedad de mucho conflicto, ¿sí? No es una sociedad que vive pacíficamente esta multiculturalidad. De hecho, paralelo a esta multiculturalidad van a surgir grupos nacionalistas que van a ver esto como un enemigo y que van a luchar especialmente contra estos tres grupos, van a asociar estos tres grupos con el judaísmo en general y van a ser profundamente antisemitas estos grupos nacionalistas, ¿sí? O sea que es una sociedad de multiculturalidad y por lo tanto de convivencia en un sentido, pero también de conflicto, ¿sí? Y esos conflictos tienen mucho que ver en parte con la economía. La característica de la economía en este momento es lo que nosotros llamamos el modelo agroexportador. Es decir, que la principal actividad económica de la Argentina va a ser la producción y la exportación de materias primas. ¿Qué materias primas? Eso va a depender, ¿sí?, de lo que Europa demande. Vamos a tener ciclos económicos. Por ejemplo, va a estar el ciclo del lanar, donde lo que más vamos a exportar es lana, justamente va a haber una alta producción ovejera de ovejas y de lana de ovejas. Después va a haber un ciclo vinculado, bueno, previamente había habido un ciclo vinculado al cuero, ¿sí? Ya desde 1820 había empezado a funcionar el saladero, que tenía como propósito tratar, ¿sí?, la carne, pero también el cuero de vaca, que era lo que más se exportaba, ¿sí? La carne no se exportaba tanto en ese momento, sí se va a empezar a exportar después, a principios del siglo XX, cuando aparezcan los frigoríficos, ¿sí?, que justamente por el tratamiento con frío van a permitir que la carne pueda ser exportada, ¿sí? Entonces vamos a tener ciclos en esa exportación de materia prima que van a depender, ¿sí?, como les decía yo, de lo que Europa demande, lo que Europa quiera o necesite, ¿sí? En ese sentido vamos a hablar de algo que se llama División Internacional del Trabajo, que es una teoría, una corriente de pensamiento que nació en Europa y que un poco justificaba esta idea de que Europa fuera productora de bienes industriales, ¿sí? Europa ya estaba
plenamente industrializada, Europa, Estados Unidos, Japón, ¿sí? Y que a América, especialmente a América Latina, desde el sur de Estados Unidos, ¿sí?, hasta nuestro territorio, le tocara un poco el rol de ser productor de materia prima y de que esas materias primas no fueran solo las que el territorio americano podía producir y las que le convenía económicamente producir, sino las que Europa quería. Por eso todos los países americanos van a tener estos ciclos de producción vinculados con las necesidades europeas. El Caribe va a producir azúcar, va a producir café, algodón o frutas según las necesidades europeas. Lo mismo para el norte de América del Sur y para Brasil. Brasil va a tener, ¿sí?, el ciclo del algodón, el ciclo del azúcar, el ciclo del café, ¿sí? También va a producir algo de tabaco esta zona, y todo tiene que ver con esa demanda europea. En nuestro caso, como les decía, el lanar, el cuero, la carne, ¿sí? Este es un modelo que es muy desventajoso, así como fue pensado. Por eso los europeos inventaban esta división internacional del trabajo, donde parecía natural que América produjera materia prima y ellos industria. ¿Por qué? Porque por supuesto quien exporta materia prima gana menos que quien exporta bienes industriales, que son más caros, pero además, si vos te dedicas solamente a producir materia prima, dependés económicamente de comprarle a los europeos todos los productos industriales que vos necesitás. Entonces se crea ahí una relación de dependencia. Y si encima estás atado a esos ciclos de la demanda europea, ¿sí?, no producís materias primas que sean valiosas y redituables, sino las que Europa necesita. Y a veces se produce algo, sobre todo en la zona del Caribe, que se llama, ¿sí?, la monoproducción o el monocultivo, que es que se produce un único bien, ese que Europa demanda, una única materia prima. Y eso también te pone en una situación desventajosa, porque cuando ese producto baja el precio internacional o ya no se lo requiere más, tu economía cae, ¿sí? Entonces, esta situación es muy desventajosa para toda América Latina, ¿sí?, para Argentina también, y por supuesto la característica que produce este modelo económico es que es un modelo que no distribuye riqueza, concentra riqueza. ¿Qué quiere decir? Argentina era un país que uno lo veía en la lista de los 6, 7, 8 países más ricos a principios del siglo XX, porque exportaba, ¿sí?, mucha lana de oveja, mucho cuero, mucha carne, muchos granos, trigo o maíz, ¿sí? Pero esa riqueza quedaba concentrada en la minoría propietaria de la tierra, ¿sí? Los propietarios, los terratenientes, los dueños de la tierra, van a ser los que van a sacar provecho de esta exportación, van a ser los agroexportadores que van a quedarse con grandes riquezas. Pero la característica, y acá está la relación con la política, es que estos terratenientes no solo van a tener ese poder económico, sino que además van a ser la minoría que controle el poder político, ¿sí? En la próxima etapa, nosotros vamos a ver específicamente, vamos a hablar de oligarquía. Para esta época, la oligarquía es el gobierno de pocos, ¿sí?, es el gobierno de esta minoría. Lo que vamos a ver es cómo hacían estos pocos para controlar el gobierno. ¿Por qué? Porque en casi todo el territorio, pero especialmente en Buenos Aires, desde 1821 podía votar todos los varones. No hacía falta, todos los varones mayores de cierta edad, la edad fue cambiando según el periodo, tenían derecho a votar. No hacía falta ni ser propietario. En otros países había que saber leer y escribir, cosa que sabían muy pocos, o tener determinada propiedad, determinados ingresos para poder votar. En este caso, en nuestro país no hay
esas restricciones, votan todos los varones. Pero sí hay restricciones, ¿sí?, que van a tener que ver con que el voto no era obligatorio, por lo tanto votaban solo los que estaban interesados en la política. Estos inmigrantes están interesados en estas cosas, ¿sí?, pero no pueden participar del gobierno y por lo tanto no están tan interesados en lo eleccionario. Y también hay restricciones para quienes podían ser candidatos. Y esa era la forma en la que esta minoría poderosa en lo económico también tenía el control político. Yo les dije que esto lo vamos a ver más en detalle en un próximo video, porque aquí, ¿sí?, en lo político es donde se produce la división de este periodo del que les hablé al principio. Nosotros vamos a hablar, este periodo lo vamos a dividir en dos. En 1880, 1912 va a ser un periodo y 1912, 1930, especialmente 1916, va a ser el otro, ¿sí? Para este bloque 1880-1912 es para el que se corresponde este modelo político, el oligárquico, el controlado por las minorías. En 1912 se sanciona una ley electoral que cambia cómo se vota y quiénes pueden ser candidatos, la ley Sáenz Peña, y por eso acá ya vamos a hablar de una democracia más abierta, ¿sí?, de una ampliación democrática, una ampliación ciudadana, y entre 1916 y 1930 de las presidencias radicales. Entonces, ahora como yo hice foco en la explicación de lo social y lo económico, ¿sí?, las actividades que hagamos en estas clases que quedan van a estar vinculadas con lo social y lo económico. Después vamos a explicar bien, ¿sí?, lo político, y vamos a explicar bien las características de este primer bloque, 1880-1912, y de lo que cambia en 1912, y especialmente le vamos a dedicar, ¿sí?, seguramente después de las vacaciones de invierno, un rato largo a esto, a las presidencias radicales. ¿Sí? Por eso yo les decía, es todo este periodo el que vemos, pero lo dividimos en dos, ¿sí? Entonces, por ahora nos vamos a quedar trabajando, ¿sí?, con sociedad, economía, y vamos a presentar algo más de este bloque de la oligarquía, ¿sí?, del modelo oligárquico 1880-1912, ¿sí? Eso es lo que vamos a trabajar en la actividad que les voy a dar esta semana y lo que queda de aquí a las vacaciones de invierno, ¿sí? Seguramente después de las vacaciones de invierno, ya sea de modo presencial o continuando con el entorno virtual, ya vamos a trabajar con esto, con presidencias radicales, ¿sí? Ya saben, dudas pueden mandar mail, ¿sí?, hacer comentarios o mandar mensaje a través del Classroom, ¿sí?, para lo que necesiten consultar. No hay problema, esta va a ser la base explicativa de las actividades que vamos a hacer, pero además les voy a poner otros recursos, ¿sí?, videos y otro material escrito para que tengan más información para desarrollar las actividades relacionadas con esto, ¿sí? Nos vemos, que estén bien, un beso.